Hay ideas que se dicen en forma expresa y por supuesto otras que quedan entre líneas. Este es el programa Entre Líneas para tratar diversos problemas de la sociedad, diversos temas que embargan la problemática social, que nos embargan como ciudadanos. En esta oportunidad estoy junto a Óscar Obando y vamos a tratar el tema central en este primer programa de Entre Líneas, el tema central de los movimientos sociales y por supuesto su reivindicación a propósito de que el pasado 21 de junio, solsticio de invierno para el hemisferio sur del planeta, hemos conmemorado el Día del Orgullo Gay, el día del grupo LGTBI+. En ese sentido, pues Óscar, qué gusto tenerte aquí en nuestro primer programa a propósito de este tema muy controversial, pero también muy apasionante, ¿no? O los grupos que son minorías, pero minorías que se hacen escuchar fuertemente, digamos, vigorosamente. En ese sentido, pues, te doy la bienvenida a este programa para, de algún modo, rendir homenaje y tratar el tema de las reivindicaciones sociales. Hola Fabián, qué gusto. Finalmente nosotros podemos tener este espacio en donde compartimos ideas, pero ideas también de carácter objetiva y esperamos también poder divulgarlas a través de los medios. Un tema importante, el que tocas, la política pública, creo que será una de las cosas que salgan. Los movimientos sociales, sus reivindicaciones y cómo estas después, Fabián, se van materializando en normativa. ¿Y qué sería de los derechos humanos sin estos movimientos sociales que de manera reivindicativa han permitido que hoy por hoy tengan legislación positiva que les ampare al igual que política pública? ¿Qué hay con respecto a la legislación? ¿Qué podemos decir sobre la reivindicación de los movimientos sociales concretamente en el Ecuador? Pero el programa, digamos, el canal está abierto a toda América Latina, está abierto al público en general. ¿Qué podemos decir de la experiencia que se ha recogido en Ecuador? Bueno, centrémonos en el movimiento LGTBI+, por esta vez. Tú conoces, Fabián, que nos ampara un derecho a igualdad. Nos ampara un derecho a no discriminación en función de la orientación política, de la orientación sexual. Entonces, yo creo que como una primera sombrilla, Fabián, ¿por qué no discutimos la igualdad? ¿Qué es la igualdad? ¿A quién protege y hacia dónde se abarca? ¿Tú qué piensas, Fabián, en relación a este principio, a este valor y hoy también derecho positivizado para los diferentes movimientos sociales? Yo te doy lo que yo considero a priori. Por supuesto, Óscar. Yo creo, Fabián, por ejemplo, que la igualdad es material y formal, decimos los abogados, ¿no es cierto? Formal en el sentido en que todos somos iguales frente a la ley. Claro. Pero materialmente también debemos de llegar a establecer de alguna manera diferentes formas de equiparar a lo que comúnmente se conoce como, las personas heterosexuales, pero también equipararles a grupos minoritarios, como en este caso, que necesitan de política pública para alcanzar esta igualdad material. Por supuesto. Esto de los grupos minoritarios, digamos, como que a veces también es algo, en este momento pienso, algo incómodo, ¿no? Es decir, por ejemplo, el feminismo, que hoy atraviesa uno de sus momentos más reivindicativos, uno de sus momentos protagónicos en el mundo, ¿verdad? No necesariamente representa una minoría. Es decir, las mujeres son la mayoría de este mundo, la gran mayoría y la importante mayoría de este mundo. Pero, sin embargo, los postulados que defiende el feminismo, algunos más extremos que otros, sin embargo, pues abarcan, creo que igualitariamente a un grupo muy grande en la sociedad. Después hablamos de los grupos, por ejemplo, LGTBI. Pienso que estos grupos, sin duda, han ganado muchísimo protagonismo en la sociedad. Ahora mismo, el pasado 21 de junio, es decir, hace 3 días,
han tenido apoyo de campañas, digamos, mundialmente conocidas. Corporaciones que respaldan, digamos, su lucha, su reivindicación, ¿no? Su posición en este mundo. Campañas extraordinarias que vi, por ejemplo, en Nat Geo, en Discovery Networks. Y otra campaña de la DW, la Deutsche Welle, de Alemania, pues Adidas, Zara. De modo que veo que cada vez las minorías van siendo más mayoritarias, más mayorías, digamos, tienen el respaldo, el reconocimiento, y que creo que al fin las minorías deben buscar eso, dejar de ser minorías para entrar en el reconocimiento del conglomerado en general, ¿no? No sé qué tú piensas en ese sentido. Sí, precisamente yo creo que es importante hoy reconocerles como grupos que están reivindicando los derechos precisamente de los que les representan. El Estado debe de ser consciente además de que son un grupo minoritario, respondamos así, pero entre comillas, ¿pero por qué? Porque debe de formular política pública, ¿no es cierto? Una política pública bien pensada en principio significa que es la protección del Estado de las minorías hacia las mayorías. ¿Con qué finalidad? Con lo que hablábamos anteriormente, tratar de equiparar en algún momento a los dos grupos y que materialmente sean iguales. Entonces, de ahí, por ejemplo, es que, yendo en esta ocasión al grupo de mujeres, a las reivindicaciones de mujeres, los grupos, los movimientos de mujeres, muchas veces se critican las acciones afirmativas, del por qué el hecho de ser mujer tiene 1 o 2 puntos en concursos, por ejemplo. Claro. Pero si es que nosotros vemos qué nos dice la estadística, por ejemplo, en relación a los cargos de ostentación pública de hombres frente a mujeres, claro, vamos siempre a ver más hombres sentados en la mesa que mujeres. Entonces, estas políticas de acción afirmativa o políticas públicas, lo que te permite es que los peldaños sigan subiendo, vayan ¿verdad? equiparándose, ¿no? Vayan equiparándose, y como tú bien dices, Fabián, esperemos en algún momento que lo que hoy nosotros denominamos como minorías sean grupos que al final del día somos iguales e equiparables todos. Yo recuerdo alguna vez escuchar una conferencia del ex canciller peruano Francisco Tudela, Pancho Tudela, en la Universidad Católica del Perú. Él decía una cosa muy interesante, ¿no? Y me parece que mencionaba ahí algún célebre personaje, ¿no? No lo recuerdo bien, pero la idea central era buscar que las minorías no tengan ni más ni menos derecho que los que concede el Estado, la Constitución, a las mayorías. Nada más. Entonces me parece importante esto que tú has dicho, Oscar, con respecto, por ejemplo, a las acciones afirmativas. Pues finalmente son acciones de parte del poder público, de parte del Estado, como política pública, son acciones reivindicativas. Es decir, de otro modo no hubiese conseguido el protagonismo que hoy tiene la profesional mujer en un espacio de toma de decisiones y de poder, ¿no? Yo pienso que eso sí ha sido tarea, digamos, positiva, afirmativa, para que las cosas un poco comiencen a cambiar desde la marcha en el rigor de las actividades diarias de la sociedad, del Estado, porque de lo contrario no eran reconocidas. O sea, no había sino formas de luchar en la calle, de reivindicar las posiciones, las ideas, pero ¿qué respuesta tenía que ver del Estado? Y creo que eso ya está en buena medida solventado en los estados modernos, ¿no? ¿Qué tú piensas? Sí, desde luego la lucha social, la lucha de los grupos, al final del día, fíjate, lo que vámonos por ejemplo al caso ecuatoriano, lo que en un principio trataba, sigamos con el grupo de mujeres, en un momento era, por ejemplo, tener una independencia en relación a su patrimonio, ¿no es cierto? Por supuesto. A la vuelta de la esquina, estamos hablando posiblemente de los años 70, no es mucho tiempo atrás, una mujer casada, por ejemplo, tenía que pedir permiso a su marido para poder administrar y disponer de sus bienes. Claro. Si nos vamos un poco más atrás, a principios de 1900, el tema relacionado con el voto. Por supuesto. Entonces, por supuesto, son estas luchas y estas conquistas de estos grupos lo que precisamente ha hecho que tengamos y equiparemos todos estos derechos frente a lo que se ha denominado la mayoría o lo que era normal. En esa medida, ¿cómo se manifiesta el Estado
o cómo se positiviza estos temas es sin duda alguna. La sociedad, primero, tolerancia, respeto, igualdad. El Estado, legislación, política pública, presupuesto para ejecutar la política pública y también propender a que siempre vayamos caminando iguales, sin dejarnos atrás. Claro, debe entenderse, ir de la mano estas dos ideas, ¿no es cierto? Políticas públicas, la respuesta que hay desde el Estado y por supuesto también no podía ser de otra manera la reivindicación desde la calle, desde la lucha social, desde los movimientos y el activismo, ¿verdad? De ahí es que, por ejemplo, razón tienen los grupos y los movimientos cuando una reforma, un programa o una política pública es restrictiva o por ejemplo, pretende desconocer o retroceder todas estas conquistas a nivel de normativa, a nivel, por ejemplo, de disminuir presupuesto para la ejecución de programas. Por ejemplo, claro. Entonces, nosotros en Ecuador tenemos, o normalmente somos, creo que, exportadores de tener normas de bastante progreso, pero la brecha entre la norma y su cumplimiento es amplia. Es amplia, ¿no? Y esa brecha se cierra con acciones del día a día, con programas, con planificación, insisto, con presupuesto, con una institucionalidad fuerte que esté detrás de eso, Fabián. Bien, retomamos un poco el tema de los grupos LGTBI y queremos abordar nada más esta discusión, esta coyuntura actual de hasta hace unos pocos días con respecto a la Marcha del Orgullo en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Bueno, se dice una cosa, se dice otra, y lo cierto y seguro es que por lo menos mi posición al respecto, dar efectivamente los espacios que merecen las minorías para manifestarse, y las minorías quieren expresarse y quieren ser escuchadas. Entonces yo creo que más que enfrascarnos en el tema de horarios, cuándo pudo ser la marcha, cuándo ellos quisieron que sea, a qué hora del día, en jornada laboral, pienso que esto nada más nos sirve como un ejemplo de cómo hacer efectiva la política pública y cómo dar cumplimiento a derechos fundamentales, contemplados en la Constitución, Óscar. O sea, cómo hacerlos efectivos, sin dilaciones, sin pretextos, por un poco, ¿no? O sea, cómo realmente, más allá de nuestras creencias, de nuestras ideologías, de nuestros pareceres, cómo realmente respetar las minorías, cómo gobernar para la democracia que somos todos finalmente. Sí, comparto plenamente, Fabián. No es un tema de que marchan por la avenida paralela o marchan en una circunscripción específica, a cierta hora específica. Es una manifestación pública de orgullo, reivindicativa, mundial. No es que nace y se acaba en la ciudad de Guayaquil. Entonces, el administrador temporal de la ciudad, el alcalde en este caso, pues si es que, como cualquier otro grupo social, cumplen con los requisitos mínimos formales, que es indicar la hora, la logística y demás, yo creo que estuvo por demás el tema de cohibir de alguna manera la marcha del orgullo, ¿no? Y me quedo con la idea precisamente del alcalde Álvarez, que en uno de sus pronunciamientos públicos ha dicho que él como cristiano, mencionaba esto de, como cristiano, Dios nos manda a amar al prójimo. Yo creo que eso es lo importante a la hora de hablar de minorías. Y cuando esto está envuelto pues, en temas controversiales, en la disputa, digamos, de ideas y de posiciones, creo que pensar siempre positivamente, que creo que es esta gran máxima que nos ha legado el cristianismo, ¿no? Esto de esta obra cristiana de amar al prójimo, ¿no? Sí, pensar en el prójimo. Desde un punto de vista de la fe católica, está bien, de hecho, hay que practicarlo. Pero desde un punto de vista de un Estado laico, democrático, en donde nos rige la normativa, es un tema de igualdad, de tolerancia y de no discriminación. Por supuesto. Hay
tantas ideas que tratar, Oscar. Las trataremos a cada una de ellas. A veces nosotros aquí presentes, otros compañeros también aquí presentes, otros amigos, otras Hoy amistades. nos ha tocado a los dos. Hoy nos ha tocado a los dos. En buena hora que haya sido así la primera vez, de alguna manera para darle esto, nosotros abrir la cortina. Y bueno, hay ideas, por supuesto, que se dicen expresamente y otras ideas que quedan entre líneas. Muy amables. Gracias. Gracias.